Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Conoce mis pensamientos, cada momento que vivo, está presente en cualquier lugar que voy. Su diestra siempre me guarda y su palabra es consuelo, y reconozco que sin él nada soy. Oh, mi Dios es poderoso, Él me abre el mar, puedo atravesar. Ese Dios maravilloso oye hoy mi voz, aún antes de hablar. Me cubre con plena gracia, misericordia infinita. Todas aquellas heridas Él curó. Él es un Dios de milagros, ignora aquello imposible, y por la cruz mis pecados perdonó. Oh, mi Dios es poderoso, Él me abre el mar, puedo atravesar. Ese Dios maravilloso oye hoy mi voz, aún antes de hablar. Yo no desistiré, no me rendiré, pues Él me ampara. Mientras yo viva aquí voy a depender de mi Dios. Oh, mi Dios es poderoso, Él me abre el mar, puedo atravesar. Ese Dios maravilloso oye hoy mi voz, aún antes de Mi hablar. Dios es poderoso, Él me abre el mar, puedo atravesar. Ese Dios maravilloso
Muy bienvenidos nuevamente, ya dispuestos a oír lo que Dios quiere decirnos en este día. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 1, versos 2 y 3, que dice así: Yo os he amado, dice Dios, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Dios? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Hace muchos años atrás, en una revista titulada El Predicador Evangélico, apareció un artículo referido a la jubilación del diablo. El autor de la nota imaginó el día en que el diablo se cansó de luchar contra los cristianos y quiso retirarse o jubilarse. Entonces puso todas sus armas y ardides a la venta en una gran feria. Llegaron los príncipes de las tinieblas, los gobernadores de los lugares celestiales, los demonios de todas las categorías para la exposición y así poder adquirir las herramientas que usó durante siglos en contra de la iglesia. Las falsas acusaciones tenían su precio, las torturas y las persecuciones otro. Las tentaciones de la carne que han hecho estragos estaban bien cotizadas. Las traiciones y sus diferentes formas valían muchísimo. Las mentiras, el engaño, el orgullo, la vanidad también tenían su etiqueta indicando el costo y resaltaban, por supuesto, su eficacia. Pero a todos les llamó la atención un pequeño objeto que se notaba que fue muy usado, como la herramienta más cara del diablo. Era su arma preferida para combatir a los cristianos. Y los diablos que lo observaron se asombraron porque valía más que cualquier otra arma o herramienta. Entonces le preguntaron a Satanás, ¿por qué costaba tanto? Y le respondió, porque cuando todas las demás armas me fallan, esta no me falla. ¿Y cómo se llama esta herramienta? Le preguntaron. Y Satanás le dijo, el desaliento. ¿Por qué un cristiano puede soportar que lo golpeen, lo encarcelen, lo torturen, lo persigan, lo calumnien y difamen? Puede soportar las tentaciones, muchas cosas más, pero sucumben ante el desaliento. El desaliento los paraliza y los deja fuera de combate. Cuando se desalientan, dejan de orar, dejan la iglesia, dejan de predicar el evangelio, dejan de servir a Dios porque piensan que no vale la pena. Se dice que el desaliento, el decaimiento, abatimiento es una languidez que el alma sufre y produce cansancio, pérdida de vigor y fuerza. El desaliento hace que uno no quiera continuar, que no vea soluciones sino problemas. El desaliento motiva el deseo de morir o de desaparecer para siempre. El desaliento hace que uno piense mal de otros o que culpe a los demás, incluso a Dios. Y precisamente esta era la situación de los que habían regresado de Babilonia. Ya habían transcurrido muchos años desde que fuera reconstruido el templo, reparados los muros. Ellos habían creído las promesas del profeta Ageo y de Zacarías que Dios se manifestaría entre ellos, pero pasaron los años.
unos 100 años de todo esto. Y como sus expectativas no se cumplieron, poco a poco se desalentaron y perdieron su entusiasmo. Los sacerdotes y levitas se cansaron del templo y de los sacrificios, y la gente dejó de diezmar y ofrendar. Los matrimonios entraron en crisis y los divorcios en la comunidad se multiplicaron. En este contexto, aproximadamente en el año 420 a.C., aparece Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, mi enviado, o mi ángel, igual que el libro de Apocalipsis, el ángel de Dios. Y en verdad, Malaquías fue como un ángel, un mensajero de Dios para su pueblo que estaba profundamente desalentado y en cierta manera estaba enojado con Dios. Y Malaquías registra 8 preguntas que le hicieron a Dios. Primero, ¿en qué nos amaste? Nos dices que nos amas. ¿En qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Por qué? ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué nos volveremos o debemos volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Para sacarlo de su depresión, de su desaliento y apatía, el mensajero de Dios utilizó un tratamiento de shock y va al hueso para sacudirles y mostrarle el fondo de la cuestión, es decir, lo que motivó el estado en que se encontraban, porque estaban desalentados. Para ser luego restaurados, ellos debían hilar fino y prestar atención a lo que Dios quería decirles. Ahora, ¿qué Dios ha querido decirles? ¿Qué Dios quiere decirnos a nosotros hoy día? Veamos entonces los pasajes donde Dios nos habla. En Malaquías hemos leído en el capítulo 1, 2, 3, yo os he amado, dice Dios, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Dios, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Dios le responde que los amó incluso antes que naciesen. Dios los llamó antes que hagan algo, sea bueno o malo, como lo señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, 11 y 12. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego añadió, el apóstol Pablo añadió, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchos hacen cosas buenas, se muestran serviciales, generosos, diligentes y responsables para ser amados. Quieren ser aprobados, reconocidos, elogiados. ¿Para qué? Para recibir afecto. Tratan de ganar el amor de otros y tratan de no ser rechazados o aborrecidos por lo que hacen. Sin embargo, Dios los amó antes que hicieran algo, sea bueno o malo. Dios no amó a Jacob porque ganó ese amor por su buen comportamiento, sino que lo amó por pura gracia, por pura misericordia. Dios te está diciendo que no depende de ti que yo te ame, diría Dios. No tienes que hacer algo bueno para que te quiera.
No depende de lo que quieras ni del esfuerzo que haces para correr, para ganar mi amor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, diría Pablo. Por lo tanto, Dios te dice, yo te he amado antes que nacieses. ¿Te das cuenta? Por eso tuve misericordia de ti. No es por tu elección, sino por mi elección. Yo te elegí. Si estás desalentado, esta palabra de Dios es para levantar incluso a los muertos. Dios te ama, te ha amado y te sigue amando, y no porque ganaste su amor. Esa es la primera palabra de Dios. La segunda, espero tu aprecio. Es como si Dios le dijera, piensas que no te amo, pero veo que no me aprecias y que no pones valor a lo que haces por mí. Desprecias lo que yo valoro. Fíjense en Malaquías 1:6, ¿qué dice Dios? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios. Y más adelante Dios le dijo que cuando ofrendaban, elegían para Dios lo que nadie quería. Si ofrecían un animal para sacrificio, elegían al que estaba ciego, cojo o enfermo. Y además ofrendaban quejándose. Dice Dios, habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Dios de los ejércitos. Nosotros también podríamos pensar que Dios no nos ama, pero del mismo modo que Israel nos parece un fastidio ir a las reuniones, un fastidio y una pérdida de tiempo participar de sus actividades, de las actividades de la iglesia. Y cuando nos piden que hagamos algo o apoyemos un evento, decimos, no tengo tiempo. Entonces Dios nos dice, sí, tienes tiempo para todo, menos para mí. Entonces, ¿cómo Dios interpreta nuestra conducta? Así como les dijo a los israelitas, nos dice a nosotros, ustedes me despreciaron, no me valoraron como merezco ser valorado y siguen pensando que no les amo. Pero lo que pasa es que ustedes no me valoran. La tercera cosa que les dijo Dios es, espero tu lealtad. Se define la lealtad como el respeto y fidelidad a una persona o a una organización. Una persona demuestra lealtad hacia otra cuando se comporta con honradez, fidelidad, sinceridad y verdad. Una persona leal no engaña ni traiciona. Una persona leal no abandona a sus hermanos. Y si se trata de una organización, una persona leal no abandona la iglesia. Y cuando Dios habla de lealtad, no se refiere aquí a la lealtad hacia Él, la lealtad hacia Dios, sino a la lealtad a la persona con la cual contrajo matrimonio. Es la lealtad en el matrimonio. A Dios le afecta la deslealtad en la pareja. Por eso le dice en Malaquías 1:16, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dice Dios de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, dice Dios. Es que algunos de los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo habían sido desleales a sus esposas, a quienes habían rechazado o repudiado. Y
porque fueron desleales en su matrimonio, Dios les dijo que no aceptaría sus ofrendas. Ellos preguntaban, ¿en qué nos amaste? Esperaban que Dios ignore su deslealtad y que los bendiga. Esperaban además que Dios bendiga sus bendiciones. Pero Dios les respondió que no podía hacer eso. Al contrario, que Él maldeciría sus bendiciones porque no se habían decidido de corazón a dar honor a su nombre. Como vemos, todo está entrelazado. Todo está unido y no podemos separar nuestra vida personal y nuestra conducta con los demás, con nuestra relación con Dios. Dios nos ama, sí, Dios nos ama, pero se siente afectado si nosotros no somos leales, si no somos fieles, si nos separamos de aquellos con los que hicimos un pacto de fidelidad. En cuarto lugar, Dios dice, mira lo que dices. Dios te dice, me preguntas, ¿en qué nos amaste? Y dices cosas parecidas, cosas que me han cansado. En Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera que hace mal agrada a Dios. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En realidad ellos pensaban continuamente mal de Dios, del mismo modo que nosotros pensamos mal de Dios cuando le culpamos de todo lo malo que ocurre en nuestra vida, o en nuestra familia, o en el país o en el mundo. Sin siquiera pensarlo dos veces, podemos echar la culpa a Dios por la muerte de un hijo, por ejemplo, y enojarnos con Dios. Podemos echarle la culpa a Dios por alguna enfermedad, o por nuestra mala suerte, o por tantas otras cosas que pueden hacer que Dios se canse, porque Dios también se cansa de las cosas que decimos, como se cansó de lo que decían los israelitas. Dios tiene en cuenta lo que nosotros decimos. Por eso Pablo le escribe a Tito diciéndole, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y el apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y el apóstol Pablo añadió, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios nos ama. Dios te ama, pero también espera que pensemos y hablemos bien de Él y que no le atribuyamos cosas que Él no hizo. En quinto lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice también a nosotros? Dios dice, vuelve a mí. Dios les dijo, me preguntan, ¿en qué nos amaste? ¿En qué? Y mientras tanto se han alejado de mí. Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Dios de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Lo curioso es que ellos creían que no se habían alejado, que no se habían apartado de Dios. Por eso cuando Dios les pidió que regresaran, que se volvieran, preguntaron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? Si nosotros estamos bien, nosotros no nos fuimos a ninguna parte. Nosotros estamos siempre en el templo. Nosotros seguimos sirviendo a Dios. ¿En qué nos volveremos?
Y cuando le hicieron esta pregunta, nunca jamás esperaron una respuesta tan fuerte, tan terminante, ni tan amenazante. Y la respuesta de Dios fue: ¿robará el hombre a Dios? ¿Es posible que alguien robe a Dios? ¿Quién se atrevería a tal cosa? Y Dios continuó diciendo: pues vosotros, ustedes, me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ellos se habían alejado de Dios, toda la nación se alejó de Dios cuando dejó de diezmar y ofrendar, y no lo sabían. Ellos jamás pensaron ni imaginaron que al dejar de diezmar y ofrendar se alejaron de Dios. Tal vez ni siquiera lo consideraron o creyeron que no era de tanta importancia o que simplemente era una cuestión voluntaria, una cuestión personal donde uno da o no da según su propio deseo. Pero Dios no lo veía así. Para Dios habían quedado bajo maldición, diciendo: malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque me habéis robado. Eran como un bote llevado por la corriente cada vez más lejos, hasta que su figura o silueta se perdía en el horizonte. Sin darse cuenta, no fue Dios quien se apartó de ellos. Ellos se apartaron de Dios y debían regresar. En sexto lugar, Dios les dice: serás mi especial tesoro. Podemos decir, Dios te dice que serás el tesoro especial de Dios. Malaquías 3, 16, 17 dice: entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y Dios escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Dios de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Claramente se puede ver que algunos oyeron el consejo de Dios. Oyeron todo este discurso dado por Malaquías en nombre de Dios y hablaron con otros. Probablemente habrían dicho: me parece que hicimos mal a poner en duda el amor que Dios nos tiene. Y todo lo que nos dijo es verdad. Es verdad, debemos volver a Dios y hacer lo que nos pide, ¿no les parece? Y juntos resolvieron volver a Dios. Su decaimiento y desánimo desapareció porque su vida y su servicio cobraron un nuevo significado, porque tenían un nuevo propósito, tenían una razón para vivir y para servir. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Dios oyó lo que dijeron y ordenó que escriban esas palabras que ellos dijeron en su memoria, porque ellos serían a partir de ese momento su especial tesoro. Y no solo eso, sino que Dios añadió: y les perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Ahora, si Satanás utilizó su poderosa arma llamada desaliento para que dejes de ir a la iglesia, si el diablo utilizó esta arma, el desaliento, para que dejes de servirle y que abandones tu ministerio, si por si acaso pensaste mal de Dios creyendo que no te ama, y le has dicho: ¿en qué nos amaste? Y así Dios dejó de ser prioridad.
¿No te parece que debes reconsiderar ahora toda tu vida? ¿No te parece que ya es tiempo de volver a Dios? Si te detienes, si lo consideras y piensas que ya es hora y lo hablas con tus compañeros, con los que tienes confianza, o tu familia, y decides juntamente con ellos volver a Dios, entonces podrás estar seguro que las palabras de Dios y serán para mí especial tesoro, son para ti y para tus compañeros, para tu familia, y más aún, Dios te perdonará y los perdonará como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué palabras preciosas para nuestra alma. ¿Verdad que nos hacen bien? ¿Verdad que es tiempo de volver a Dios? ¿Quieres volver al Señor? ¿Quieres volver a entregar tu vida? Tal vez ya lo hiciste, pero notas que algo te falta. Que algo falta en tu vida. Falta esa presencia del Espíritu Santo, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa presencia de Dios en tu vida, y puedes obtenerla al obtener a Cristo, al obtener su perdón, su restauración, mediante el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es eso, es volver a Dios. Es decirle, Señor, perdóname. Quiero comenzar de nuevo. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué te parece si oramos juntos en esta ocasión? Señor, quiero volverme a ti. Escucha mi oración. Es verdad, me he apartado de tu camino, pero hoy quiero volver. Perdóname. Limpia mi corazón. Quiero comenzar honrándote. Quiero hablar bien de ti. Si alguna vez pensé mal, pensé que no me amabas, te eché la culpa, hoy te pido perdón. Me vengo ante tu misma presencia, rogándote que llenes mi vida con el Espíritu Santo. Oye mi oración, oye mi petición en este día. Atiende mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Realmente anhelo que la presencia de Dios llene tu vida y hoy sea el día más glorioso de tu vida, porque hoy has comenzado a caminar con Dios nuevamente. Un gran abrazo, el Señor te bendiga. Amén. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor.